Farmacología desde cero. Primera unidad. En esta serie de videos analizaremos los fundamentos de la farmacología desde la farmacocinética hasta la farmacodinámica y posteriormente en esta sección de videos vamos a analizar los componentes, los mecanismos de acción y aspectos fundamentales de los fármacos más utilizados en el ámbito médico. Introducción a farmacología. Antes de entrar de lleno a la farmacología es importante definir cada uno de los conceptos que utilizaremos más adelante. La farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades que tiene un fármaco dentro de un organismo vivo. Un fármaco es una mezcla o contiene un principio activo, que es como tal el fármaco el que va a modular un efecto en el cuerpo o en el organismo, y por su parte también va a tener un principio inactivo. Este no va a tener utilidad como tal de modular alguna función en un organismo, pero sí va a tener una importante función que va a ser transportar el fármaco o el medicamento para que pueda ser ingerido y que llegue a su lugar deseado para su posterior utilización. Y bueno, un fármaco como tal es cualquier sustancia que va a producir efectos medibles o sensibles en organismos vivos. Este se va a absorber, también puede transformarse y se va a almacenar en algún tejido o varios y posteriormente se eliminará. Farmacopea. Es un libro donde vamos a encontrar información de los fármacos, normas oficiales, entre otras cosas. Básicamente es un diccionario de fármacos. Farmacognosia se refiere al estudio de las drogas de origen natural. Farmacotecnia hace referencia a la elaboración de drogas y su distribución. Farmacogenética es el efecto de la variabilidad genética en respuesta a los medicamentos. No todos los medicamentos van a tener una misma reacción en un organismo. Farmacogenómica es el estudio o va a encargarse de diseñar un fármaco que se va a adherir al perfil génico de las personas. La terapia génica es una transferencia de genes funcionales a una célula para curar enfermedades. Un medicamento es la forma de la sustancia activa y el excipiente. Farmacoepidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar las consecuencias que va a tener un fármaco en distintos grupos poblacionales. Posteriormente, en esta sección vamos a ver qué relevancia tiene esto de acuerdo a la farmacocinética de cada fármaco. Un fármaco ideal sería aquel que al ser administrado por vía oral se degradara rápidamente y pasara al torrente sanguíneo, con una eficacia terapéutica del 100%, sin afectar su distribución y su metabolismo. Pero como sabemos, esto no es real, el fármaco ideal no existe, ya que todos los grupos de fármacos van a contar con inconvenientes. Y un profármaco es una sustancia que no es capaz de producir una modulación a menos de someterse al metabolismo del cuerpo, que éste lo va a activar y va a liberar su principio activo para su utilización correcta. Un placebo es una sustancia que carece de utilidad química, por así decirlo, no tiene algún efecto medible químicamente o científicamente. Sin embargo, a pesar de esto, ejerce un efecto que sí es verídico y sí es significativo en los organismos vivos. En este sentido influyen mucho las emociones y los sentimientos de recompensa de la persona que toma este
fármaco, por así decirlo, pero pues el placebo realmente es una sustancia que va a carecer de utilidad en modelos animales o in vitro, pero eso sí va a tener una consecuencia terapéutica en humanos. Un efecto colateral es una consecuencia que no se esperaba y no es terapéutica de un fármaco a dosis terapéuticas, mientras que un efecto secundario es la consecuencia del mecanismo de acción del fármaco, es decir, es predecible y pues este puede llegar a ser benéfico. La droga es un sinónimo de fármaco. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar este término como sinónimo de una sustancia ilegal. Sin embargo, es necesario conocer que todos los fármacos son drogas. Entonces, es un sinónimo de fármaco, es una sustancia de origen natural con fines terapéuticos y también es toda sustancia química cuya acción es capaz de modificar o interferir en el funcionamiento celular y producir un efecto o una función o modular una función en un organismo vivo. Un veneno es una sustancia que produce algún daño en el organismo. Y pues sí, un fármaco también puede llegar a ser un veneno. Farmacometría es la relación que existe entre la dosis y el efecto que genera un fármaco. Más adelante observaremos una tabla que nos va a describir directamente esta función. Una vez mencionado lo anterior, es importante conocer las distintas ramas de la farmacología, ya que estas nos van a ser útiles para el estudio de esta materia. La farmacometría, primeramente, como ya mencioné anteriormente, es la relación entre la dosis y el efecto que genera un fármaco. Esto lo veremos más adelante, pero básicamente nos habla de qué efecto puede tener un fármaco a cierta dosis. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Esto viene de la etimología dinas, que significa trabajo. Farmacodinámica entonces es el trabajo del fármaco dentro del cuerpo, o sea, como tal estudia la función o qué hace el fármaco. Por su parte, la farmacocinética nos habla de lo que el organismo le hace al fármaco. Nos habla de movimiento, kinesis, movimiento de la etimología. Entonces, la farmacocinética, como dice su nombre, es lo que el organismo le va a hacer al fármaco como tal. Después tenemos a la biofarmacia, que es el estudio de la biodisponibilidad de un fármaco. Farmacognosia es el estudio de las plantas medicinales o las drogas que de ellas se derivan. La química farmacéutica se encarga de estudiar a los fármacos desde el punto de vista químico, así como su preparación y su procesamiento, así como su distribución. La farmacotecnia es la preparación y distribución de las drogas o medicamentos. La farmacogenética es el estudio o la relación que nos da acerca de los fármacos. No todas las personas reaccionamos de igual manera a un mismo fármaco. Esto tiene que ver mucho con cuestiones de metabolismo que a su vez están íntimamente relacionadas con la genética de cada persona. La farmacología es de vital importancia para la medicina moderna, ya que nos ayuda a describir las condiciones en que van a variar las acciones de los medicamentos, estas correspondiente a los individuos que van a ingerir estos fármacos. Esto nos va a ayudar a definir en qué momentos es mejor dar un fármaco, ya sea en ayunas o antes de un medicamento, si es mejor tomarlo de cierta hora del día, por ejemplo en la mañana o en la noche antes de comer, por ejemplo la insulina. También nos va a ayudar a conocer los mecanismos que nos van a explicar la variabilidad, es decir, los efectos adversos que pueden tener ciertos fármacos o por qué en algunas personas tenemos el efecto deseado y por qué en otras tenemos un efecto paradójico. Entonces esto es muy importante y esto es precisamente de lo que se encarga la farmacología. Y por último,
pero no menos importante, la farmacología nos va a ayudar a establecer los mecanismos de acción para elaborar nuevos fármacos, ya que sin el conocimiento de la farmacología, de cómo atraviesa el cuerpo, sus formas de administración, su farmacocinética, farmacodinámica, etcétera, sería imposible elaborar nuevos fármacos que fueran útiles. Una vez mencionado lo anterior, vamos a hablar acerca de la farmacocinética, que nos va a mencionar acerca de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco, es decir, lo que el organismo le va a hacer un fármaco. No nos va a explicar como tal la función o cómo va a ser el mecanismo de acción de este fármaco, solo nos va a mencionar cómo es que el fármaco ingresa al organismo, en qué tejido se va a albergar, cómo se va a metabolizar y cómo se va o mediante qué vía se va a eliminar. En esta diapositiva tenemos varias imágenes. En la de la izquierda podemos observar cómo un fármaco, un cierto fármaco, pues va a tener su ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, mediante el tracto gastrointestinal, por ejemplo, en el caso de algunos fármacos de vía oral, que van a ingresar a su vez al plasma, se van a metabolizar y van a llegar al hígado y finalmente se van a eliminar o incluso también metabolizar mediante los riñones y eliminar mediante la orina. Este es un principio general en el que cumplen todos o la gran mayoría de fármacos. Sin embargo, próximamente veremos que no todos los fármacos tienen la misma vía de administración, no se distribuyen de igual manera, no se metabolizan en el mismo sitio y por supuesto tienen distintas formas de eliminación. Esto va a depender mucho del fármaco como tal, pero bueno, estos son los principios generales que nos van a dar una noción de la farmacocinética. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este video de generalidades de farmacología. Si hay alguna duda o comentario, estaré atenta a los comentarios. Saludos y gracias.